Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent, un canal donde podrán encontrar información relevante al momento de construir su vivienda. Estamos justamente, miren, en el proceso de armado de estas preciosas columnas que formarán parte de una vivienda de 4 niveles. Ahora, vamos a empezar a describir perfectamente el proceso constructivo para que ustedes puedan conocer y también puedan aplicarlo en su vivienda. Acompáñenme, miren, nosotros tenemos estas columnas, este armado de acero de columnas, y es importante identificar las piezas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que compone esta columna? Tenemos principalmente los aceros longitudinales, estos que van de extremo a extremo, y tenemos los aceros transversales. Principalmente eso es lo que compone el armado de esta columna. En los aceros transversales, que son los famosos estribos, llamados estribos, tenemos uno grande y tenemos uno pequeño que está internamente. Alguna de las recomendaciones es que entre este estribo, entre las dimensiones del estribo, no se supere los 30 centímetros, ¿no? Porque si no, ya convendría colocarle o bien un gancho o bien otro estribo más. Muy bien. Estos estribos, estimados amigos, obedecen una separación mínima que viene desde la parte de la columna, perdón, de la parte de la zapata, vendrá por ejemplo 1 a 5, 10 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y el resto irá a cada 15 centímetros, por ejemplo. ¿Eso dónde lo ubico? Eso lo ubico en mi plano de estructuras, en el cuadro de columnas, ahí encuentro esa información. Y se tiene que respetar para que nuestra columna esté bien confinada. Muy bien, entonces principalmente tenemos los aceros longitudinales y tenemos los estribos. Ahora, ¿cómo se arma? Acompáñenme. Vengan por los estribos junto con las barras longitudinales. Acérquense un poco más. ¿Qué es lo que podemos apreciar acá? Vengan. Miren, primero que nada, necesitamos hacer la plantilla de la posición de nuestros estribos. En este caso, por ejemplo, tenemos ya la plantilla con una tiza de color roja. Acérquense un poco más. Tenemos ya la plantilla de color rojo, con una tiza se ha marcado. Entonces, esto de acá, lógicamente me está indicando en qué posición tiene que ir un estribo. Luego de eso se coloca, primero que nada, si voy a armar una columna, por ejemplo, como la que tenemos allá, que son de 12 fierros, tendré aproximadamente 4 aceros en este lado, 1, 2, 3, 4, me parece que hay uno más aquí en el centro, pero siempre se empieza por las esquinas. Acérquense acá, colóquense para que puedan ver hacia allá. Siempre se empieza por las esquinas para poder tener ya una forma definida, ¿no? Un estribo, se dan cuenta que ya se amarró de esquina a esquina. Entonces, con eso yo ya tengo la forma de la columna. Es más sencillo colocar estos aceros en su posición correcta, pero lógicamente no se han amarrado todavía porque nos falta un estribo en medio. Entonces, ¿cuál es el proceso constructivo? Primero que nada tengo que doblar y habilitar esta varilla. Ahora, para doblar y habilitar esta varilla es importante identificar si la casa se va a hacer en 2 niveles o se va a hacer un solo nivel en una primera etapa. En este caso la vivienda se va a hacer un nivel solamente en esta primera etapa, por lo cual esta varilla se ha cortado de 6 metros. Ahora, una vez que ya hemos identificado eso y hemos modulado ese corte, porque lógicamente esos 3 metros que nos sobran tienen que ir a algún lugar, pueden formar parte de un traslape de la columna o podría formar parte del armado de las zapatas también. Entonces ya tengo estas varillas, se dobla esta pata, más o menos está de 25 centímetros aproximadamente, y luego ya tenemos esta primera pieza. Colocamos estas 2 piezas en cada esquina y lógicamente amarramos ya toda nuestra primera fila de... Entonces ya colocamos estas piezas y procedemos a amarrar nuestra primera estribos, ¿no? Los estribos grandes. Los estribos pequeños todavía no se están amarrando, se amarrarán después. Luego de esto, pues, de una buena distribución, que primero se hace la plantilla, como les había mencionado, ahora los operarios pueden ubicar correctamente sus estribos. Luego procedemos ya a armar por completo todas nuestras columnas y se almacenan en un lugar. Muy bien. Pero además de esto, nosotros debemos entender cómo se doblan los estribos, ¿no? Usualmente, al menos en una obra tradicional, cotidiana que podemos ver en Perú, acérquense,
se utilizan estas pequeñas y famosas trampas. Estos elementos metálicos unidos a una tabla de madera le dan la forma al estribo. Como podemos acercarnos, por favor, así de esta forma, miren. Por ejemplo, aquí ya se dobló un gancho y voy a meter la mano, como no, amigos, miren. Y luego se dobla de esta manera y se va formando el estribo, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es la forma en cómo se doblan los estribos. Lógicamente, para identificar la longitud de cada estribo, primero se tiene que medir los lados de cada estribo, ¿no? Descontando los recubrimientos. Ojo, es importante. Si tengo una columna de 30 por 50, por ejemplo, tendré que descontar. En Global Invent utilizamos 5 centímetros de recubrimiento para poder proteger muy bien nuestros aceros. Si tengo 30 por 50, entonces mi estribo medirá aproximadamente 20 por 40, ¿no? Entonces, 20 por 40 me dan 40 centímetros en un lado, 40 en el otro, son 80. 20 y 20 son 40. 1,20 m más 15 centímetros de estas partes que son en diagonal, que son los famosos ganchos, me estaría dando aproximadamente 1,35. Entonces, esta longitud debería medir 1,35 m para poder doblarse en un estribo y que sea utilizado en nuestra columna. Muy bien, para poder armar nuestra columna, nosotros utilizamos el alambre número 16. Este es el alambre número 16 y ya estamos viendo, por ejemplo, cómo los operarios, acá, por ejemplo, podemos ver cómo proceden a armarlo, ¿no? En este caso están utilizando una herramienta de mano que se llama, el que le llamamos aquí, al menos en Perú, el tortol, el famoso tortol, ¿no? Es un metal con punta que le permite pues doblar, ¿no? Usualmente es suficiente con un solo alambre, pero muchas veces también podrían utilizar 2 alambres si es que en todo caso necesitan corregir algo, ¿no? En algún estribo. Muy bien, luego del armado de la columna, esta columna se monta en su posición correcta y luego de eso ya se comienzan a colocar todas las vigas de cimentación y procedemos bueno, lógicamente tiene que estar la parrilla también de la zapata armada para que esto de acá se monte encima y pueda pues quedar muy bien, ¿no? Ahora, como podemos apreciar, estas columnas, por ejemplo, son solamente para un nivel. ¿Qué pasaría si yo tuviera que armar la columna para 2 niveles en una sola etapa? Usualmente, el proceso del armado de los estribos se tendría que hacer una parte aquí abajo y otra parte se tendría que hacer ya montado y con andamios, que usualmente también se hace eso. Muy bien, entonces, es importante algunos puntos claves que no se nos deben escapar. Miren, primero que nada, la distribución de los estribos, ¿no? El emplantillado de esta columna tiene que obedecer a la profundidad de desplante, al tamaño de mi zapata, al tamaño del nivel de piso terminado hacia abajo y a la altura libre que tiene que quedar en todo el primer piso. Luego que ya he analizado esa parte, dibujo y trazo todos mis estribos. Y se colocan luego acá todos los estribos. Luego de eso, los estribos, también que no se nos deben escapar, tienen que formar un ángulo aproximadamente de 45 grados estos ganchos. Acérquense un poco más. Estos ganchos tienen que formar un ángulo aproximadamente de 45 grados. No deberíamos aceptar ningún gancho pues que esté, como les digo, perpendicular o paralelo a la forma del estribo, sino tiene que estar así, apuntando hacia adentro siempre. Y también es una buena práctica el armar siempre intercalado. O sea, si un gancho está en una esquina, el otro del siguiente estribo tiene que estar apuntando en el otro extremo, ¿sí? Entonces, si obedecemos como mínimo esas recomendaciones, pues nos van a quedar unas buenas columnas, ¿no? Y cómo no, siempre capacítense para poder mejorar nuestro trabajo, ¿no? A nosotros que nos apasiona la construcción. Muy bien, entonces, para mí ha sido un gusto compartir esta parte, este video sobre el armado de las columnas. Y como siempre decimos, si quieren vivir en el futuro, no hay que construir como en el pasado. Nos vemos en un siguiente video. Yo me quedo acá doblando estribos y armando más columnas. Continuamos, nos vemos, cuídense.